Vamos a grabar la clase entonces. Miren, ese es el problema. Recién acaba de entrar el señor Mora. Y voy a ponerle aquí en la asistencia. Ustedes entran a veces atrasados y yo ya no estoy en la lista. Bueno, continuemos. Abramos nosotros el Dicen, texto. buenas tardes, disculpe la demora, Sí. mi llamada al internet. Ya le puse. ¿Por qué me dejas? Vamos a continuar. Estaba por darles puntos de inflexión, pero no, me dijeron que no de eso. Así que vamos ahorita a un tema que nos está haciendo falta, incluso para el examen. 4. Vamos a ver qué es lo que nos falta ver con ustedes. Está haciendo falta las derivadas trascendentes, ¿no? Estas de aquí tenemos que ver. El helicóptero está pasando por aquí. Bueno, esto sí quedamos hasta ahí, ¿no? No estaba difícil eso, incluso mandé un deber para que estén haciendo. Es sobre la ecuación de la recta normal y de la tangente. ¿Sí? Ah, chuta, como ustedes no vimos puntos máximos y mínimos, voy a aprovechar lo que ya di en el B. Tercera derivada. Esto no vimos con ustedes todavía, ¿o sí? Derivadas sucesivas. Háganme un acuerdo. Creo que no. Ya. Bueno, entonces vamos a llenar este vacío que todavía está quedándole para ustedes. ¿Qué son las derivadas sucesivas? Aprovechando que tengo esto ya dado en la noche. Dentro de las derivadas sucesivas, por ejemplo, tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la enésima derivada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la simbología? Es derivada con respecto a dx de la derivada. Esto nos daría la segunda derivada. Y la derivada con respecto a dx de la segunda derivada nos da la tercera derivada. Y así sucesivamente. Para no estar escribiendo este tipo de simbología, nosotros utilizamos y' o f' de x en el caso respectivo de que fuera la primera derivada. Si es la segunda derivada, lo escribimos como y' o f' de x. Si es la tercera derivada, con y unas 3 comitas, o f de 3 comitas y una x. Solo hasta la y3. Cuando es y cuarta, y quinta, y n, lo hacemos con un paréntesis y podemos escribir bien en números romanos o con el número común y corriente. Por ejemplo, por aquí le escribí y primera, y segunda, y tercera. También se puede escribir como dy sobre dx, la primera derivada, d cuadrado y sobre dx cuadrado, la segunda derivada, d cubo y sobre dx al cubo, la tercera derivada. Para la cuarta podemos escribir como y un paréntesis, números romanos, o también y un paréntesis 4. Y, un paréntesis, número romano 5, o y5, y así sucesivamente hasta llegar a la enésima, ¿no? Y a la enésima derivada, simplemente, que vendría a ser, no, en números romanos no sé cómo escribe enésimo, viene a ser lo mismo, ¿no? Ya. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a las derivadas sucesivas? Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí
una función y igual a 4x al cubo menos 5x cuadrado más 12. Nos dice encontrar la tercera derivada. Entonces, primero, y', que es la ya que más venimos utilizando. Lo hacemos directamente, nos da 12 por 4, 3 por 4, 12, 12x cuadrado menos 2 por 5, 10x, y la derivada de una constante 0. Esta sería la primera derivada. La segunda derivada de esto sería 12 por 2, 24x menos 10. Y la tercera derivada sería 24. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con respecto a la primera, segunda, tercera derivada, se llaman derivadas sucesivas. No, ingeniero. Está claro, ¿no es cierto? Bien, entonces, por acá tenemos demostrar cada una de las siguientes derivadas. Aquí nos da un ejemplo. Por ejemplo, hemos tomado el ejercicio 2. Creo que lo tomamos con los chicos de la noche. ¿Sí? Y nos dice que S es igual, vamos a ver, S es igual a la raíz cuadrada de A más BT. Allá la tercera derivada. Entonces vamos allá a la primera derivada. S', derivamos esto como 1 sobre 2 veces la raíz de lo mismo por la derivada de lo interno. Y la derivada de A es 0, la derivada de BT, B sale afuera y la derivada de T es 1. Simplemente me queda B sobre 2 raíz cuadrada de A más BT. Si nos pide hallar la segunda derivada, entonces recordemos que S' es igual a B sobre 2, lo saco como constante y me queda dentro A por B a la T menos a la menos un medio para poder derivar directamente. Entonces, S segunda, que es la segunda derivada, con respecto a T voy a derivar, ¿no? Esto es constante y derivo nuevamente. Esto me queda menos un medio de A más BT, menos un medio, menos 1, menos 3 medios. Y la derivada de lo de adentro me queda nuevamente B. Este B puede pasar a multiplicar y me queda menos B cuadrado. Y aquí 2 por 2, 4, el menos sale afuera, menos B cuadrado sobre 4, sobre la 1 sobre la raíz cuadrada de, porque esto baja con positivo abajo, sería 2/3, y esto es raíz cuadrada de A más B T al cubo, que es lo que tenemos aquí, 3B cubo, a ver, no, es y nos pide la tercera derivada, vamos por acá. Entonces, nuevamente, dejamos menos B cuadrado como B cuarta y le subimos nuevamente esto como menos 3 medios, ¿no? Ahora le aplicamos la tercera derivada. Este menos 3 medios baja a multiplicar y menos 3 medios menos 1 es menos 5 medios. La derivada de lo que está dentro es B. Ese cubo, la tercera derivada es igual a 3, sacando esto, no, 3 por B cuadrado, B por B cuadrado, B cubo, 4 por 2, 8, menos por menos B más. Lo de adentro a la menos 5 medios, que podemos dejarlo como 8 más ABT a las 5 medios porque le bajamos como positivo a la parte de abajo. Y es la respuesta que tenemos acá. He cogido el más grandecito. Sí. Vamos a hacer el 3 para que también quede claro para ustedes, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo al 3 en la parte de acá abajo. Pero hagámoslo con ustedes acá en matemática aplicada. Ya. Entonces vamos a verificar esto. A verificar que esta derivada es así. Entonces tenemos y a la a más bx, a menos bx. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a hacer aquí es aplicar la fórmula de la derivada que nos dice que la derivada con respecto a x de u sobre b, ¿a qué es igual? Es igual a b cuadrado por b
y por la derivada con respecto a x de u menos u por la derivada con respecto a x de b. Esta fórmula la vamos a utilizar, esta regla de derivación directa. Entonces, utilizando esto, ¿qué nos quedaría? Que y' va a ser igual a el denominador al cuadrado, es decir, a menos bx al cuadrado. Arriba en el numerador tenemos a menos bx por la derivada con respecto a x del numerador, que es a más bx menos a más bx, es decir, el numerador, por la derivada del denominador, a menos bx. Por lo tanto, tenemos que y' va a ser igual a 4 menos, perdón, esto queda a menos bx, tal como está. Y ojo, la derivada de una constante de a es 0. La derivada de bx simplemente es b. Menos a más bx. La derivada de a es 0 y la de menos bx es menos b. ¿Sí? Y abajo nos queda tal como está, a menos bx al cuadrado. Pues tenemos que y' es igual. Acá podemos multiplicar esto y nos queda a por b, ajá, menos b cuadrado x. Acá nos quedaría menos por menos da más ab. Acá nos queda menos por menos da más b cuadrado x. Todo esto sobre a menos bx al cuadrado. ¿Qué podemos simplificar arriba? Que ya podemos simplificar, miren esto, b cuadrado x se va a ir. Y ab nos queda sumando dos veces, si y' es igual a 2 veces ab sobre a menos bx, pero al cuadrado. Nos está pidiendo hallar la segunda derivada, entonces vamos a hallar la segunda derivada. Y segunda va a ser igual al denominador al cuadrado, a menos bx elevado al cuadrado. Por el denominador sería a menos bx al cuadrado. Y por la derivada del numerador, que es 0. Menos el denominador, el numerador 2 veces ab. Y por la derivada del denominador, esa sí le voy a dejar tal como está porque está larguita, no le voy a hacer directo. ¿Sí? Y por la derivada del denominador, que sería a menos bx al cuadrado. Entonces, y segunda, ¿a qué va a ser igual? Este término, como se hizo 0 multiplicado por cualquier valor, es 0. Entonces nos queda menos 2 veces AB que multiplica. A lo que tenemos acá, A menos BX al cuadrado. Lo podemos derivar, sí, tranquilamente como 2 veces A menos BX a la menos 1, perdón, a la 1. Y por la derivada de la base,
que simplemente nos queda menos b. Derivarlo de esta manera. Todo esto sobre a menos bx. 2 al cuadrado elevado al cuadrado sería 4, ¿no es cierto? Potencia de potencia. Entonces, y' va a ser igual. Menos por menos da, sería 2ab cuadrado, que sale como está. Y con el 2 que también está dentro, lo multiplicamos, se hace 4. 4ab cuadrado me queda, ¿sí? Que multiplica a menos bx sobre a menos bx a la cuarta. Podemos simplificar una cuarta con todo este factor. ¿Sí? Y me queda que y' es igual a 4a por b cuadrado por 1 me da lo mismo, sobre a menos bx, pero elevado al cubo porque le acabo de simplificar 1. Entonces esa sería mi respuesta. Comparemos con la que nos da en el texto. Y definitivamente pues es esto. Veamos, aquí tenemos AB, 4ab cuadrado sobre a menos bx al cubo. ¿Alguna pregunta, alguna dificultad con respecto a estas derivadas sucesivas? Sí, yo tengo una duda. Dime. ¿Cómo entró a Y2? Y'2. ¿Cómo me doy cuenta para hacer que ya es a la segunda? Ah, ya te explico. Espérame un segundito que estoy trazando una línea horizontal, ¿ya? Verás, para cómo tú te vas a dar cuenta de qué es lo que te está pidiendo, si te está pidiendo la primera, la segunda derivada, ya te explico. Ya, mira, ¿qué es lo que dice aquí? Que comprobar, dice el título, comprobar que esto es igual a esto, pero aquí ya te indica d cuadrado y sobre dx cuadrado, te dice la segunda derivada, te está diciendo. Entonces no puedes tener tú como respuesta la primera derivada, sino la segunda derivada. ¿Sí? Ya. ¿Estamos o no? En el otro caso, por ejemplo, acá, ¿qué le decía acá al estudiante? En el otro ejercicio, de cambio, decía que compruebes que S es igual a raíz. Pero, ojo lo que dice aquí. La tercera derivada de cubo te dice la tercera derivada. Aquí dice la segunda, aquí dice la segunda, aquí la tercera. Yo hice ahorita como ustedes, entonces salió la tercera derivada, la segunda derivada. ¿Está claro o todavía no? Sí, ingeniero. Sí, está claro. Tienen que saber derivar nomás. Muy bien. Ahora, el otro tema que nosotros vamos a ver son calcular máximos y mínimos de funciones. ¿Qué es esto de los máximos y mínimos? Bueno, entonces, aprovechando que ya tengo hecho aquí un ejercicio, voy a explicar lo que son esto de los máximos y mínimos. ¿Dónde se me fue esto? Muy bien, entonces, solo para... ¿Qué es esto de los máximos y mínimos? Miren, nosotros cuando tenemos curvas, vámonos a ir un ratito a GeoGebra. Vamos a dejar de compartir esto. Y a ver, GeoGebra.
Si, por ejemplo, miren, si nosotros tenemos en GeoGebra una función como esta, y igual a 2x más 1, ¿ya? Lo que nos está dando una función f de x, 2x más 1, una recta. Cuando nosotros tenemos funciones del tipo lineal, no vamos a tener puntos máximos ni mínimos. Pero, ¿qué tal si tenemos, por ejemplo, x cuadrado, una ecuación de la forma x cuadrado menos 1, por ejemplo? ¿Ya? Entonces aquí sí tenemos un punto mínimo que está aquí justo en menos 1. ¿Sí? Pero no siempre las funciones van a ser de esa índole. Por ejemplo, puede ser de la forma x cuadrado más 2x, ajá, más 3, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí no es fácil de detectar dónde está el mínimo. No va a decir, el mínimo está en 3. No, no, no. ¿Ya? Pero ¿qué tal si a esta misma curva yo le pongo esto, menos, caramba, cambió. Entonces, a este tipo de curvas acá arriba, estos se llaman máximos. Y lo que escribí anteriormente, vamos a ver si lo podemos copiar. Con el signo más. Lo que acabamos de hacer, cuando tenemos una curva de esta naturaleza y tiene una especie de cóncavo, encontramos un punto mínimo. Y cuando tenemos una curva de esta naturaleza, pero es convexo, tenemos un punto máximo. Ahora, hay curvas mucho más complejas. Por ejemplo, digo esta curva, x exponente al cubo, más 5x, por decirlo, menos 3, 3x cuadrado, pongamos. Estoy inventando, ¿no? Y menos 3, podría ser así. Ya, entonces miren este tipo de curva, poco raro. Esta puede tener un punto máximo, pero también tiene un mínimo. Y hay curvas mucho más raras todavía que tienen máximos, mínimos, mínimos, máximos. Ese es el tipo, el objetivo de esto de aplicar la derivada. Para saber determinar dónde hay un punto máximo, dónde hay un punto mínimo, sin necesidad de hacer la gráfica, solo derivando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos, claro, aquí yo me puedo inventar, y en una prueba, en un taller, yo me invento y les pongo. Simplemente que aquí les va a salir a ustedes con números racionales. Como son los primeros ejercicios, vamos a hacerlos con números enteros para que no salga exacta la resolución de los polinomios. ¿Sí? Porque hay que saber aquí bien resolver polinomios. Entonces, para ello ya se saca del libro que ya vienen preparaditos, ¿sí? Como para que sí le dé con números enteros. Ya me voy a inventar uno y ahí a lo que nos venga. Entonces, miren, aquí lo que nos dice, calcular los máximos y mínimos de cada una de las funciones siguientes. Es decir, que estas funciones de aquí son curvas que tienen puntos máximos y tienen mínimos. ¿Cómo los vamos a hacer? Entonces, póngale mucha atención. Nuestro primer paso, digamos, escogemos el primer ejercicio, ¿no? Pondrle en atención, a pesar que Julio Profe enseña bienísimo esto. Si quieren, yo he visto que muchos estudiantes copian de ahí. Yo no copio los de Julio Profe. Si coinciden con el libro que él resuelva, excelente por ustedes. Bien, ok, entonces tenemos el ejercicio 1, x al cubo más 3x cuadrado menos 2. Esta es nuestra ecuación. Ya tenemos nuestra ecuación y a esta ecuación queremos encontrarle si tiene puntos máximos y mínimos. ¿Sí? Entonces la podemos escribir como y igual a x al cubo más 3x al cuadrado menos 2. Pasa nada. Nuestro primer paso es derivar. Derivamos esto, entonces y' es igual. La derivada de x al cubo es 3, que baja a multiplicar, por x al cuadrado, más la derivada de esto es 2 por 3, 6x, la derivada de una constante 0.
Una vez que nosotros hayamos derivado, lo que vamos a hacer es el segundo paso, igualar a 0 la derivada. Luego voy a explicar por qué se iguala, por qué se deriva ya. Segundo paso que nosotros vamos a hacer es igualar a 0 la derivada. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está nuestra derivada? Nuestra derivada es 3x cuadrado más 6x. Entonces, esa derivada de 3x cuadrado, que es el segundo paso, ¿no? Que también ya está acá, igualar a 0 la derivada. Entonces, 0 igual a 3x cuadrado más 6x. Y resuelvo lo que me dé la ecuación. Entonces, 0 es igual, saco factor común 3x, me queda x más 2. Cada factor lo igualo a 0. 3x igual a 0, entonces despejo de aquí x es igual a 0. X más 2 también lo igualo a 0. ¿Ya? X más 2 lo igualo a 0, entonces despejo x es igual a menos 2. Lo que acabo de encontrar aquí en este punto son los puntos críticos. Entonces, automáticamente, en mi cabeza, voy haciendo un bosquejo yo, ¿sí? En mi cabeza me dice lo siguiente. A ver, si esta es tu gráfica, sin hacer GeoGebra. Tengo dos puntos críticos, aquí en 0 y en menos 2. En menos 2, tengo dos valores. Aquí podría haber que haya un mínimo, algo así, un mínimo, y aquí en 0 puede haber un máximo. O viceversa, aquí en menos 2 puede haber un máximo, y aquí en 0 puede haber un mínimo. Aquí puede haber un máximo, aquí puede haber un mínimo, aquí puede haber un mínimo, aquí puede haber un máximo. Pero ya me da la idea de que ahí algo está pasando. ¿Sí? Yo ya me pongo alerta y digo, a ver, aquí en menos 2 y en 0 tengo puntos críticos. Aquí se me van a formar en la curva, bien un máximo o bien un mínimo. Sí, cosas que usted no supiera si no supiera derivar, diría que no, que resolviendo esto derivando no sabe ni lo que está haciendo. ¿Sí? Bien, entonces vamos ahora sí. Tercer paso es hallar la segunda derivada. El tercer paso vamos a hallar la segunda derivada. Si la primera derivada y' es igual a 3x cuadrado más 6x, entonces la segunda derivada, que ya aprendimos a derivar recientemente, entonces sería 2 por 3, 6x más 6. ¿Para qué encuentro la segunda derivada? Una vez que yo encuentro la segunda derivada, reemplazo los puntos críticos 0 y menos 2 en la segunda derivada, es decir, f b', no, cuidado con poner f', porque f' sería para la primera derivada. Es decir, f b' de 0, porque es el primer valor crítico. Entonces, 6 por 0 más 6 igual a 6 por 0, 0 no dio 6. Cuando el resultado, no analizo todavía qué valor, no me interesa si me da 8, 7, 4, menos un tercio, 0, no me interesa el valor. Lo único que me interesa es el signo. Si el signo me da positivo, yo ahí tengo un mínimo. Ojo con eso, memorizarán. Y reemplazo nuevamente el otro valor en la segunda derivada, menos 2. 6 por menos 2 será menos 12 más 6 menos 6. Como el signo es negativo, en cambio ahí tengo un máximo. Entonces yo ya puedo ir concluyendo que en 0 yo voy a tener un mínimo. ¿Sí? En 0 voy a tener un mínimo. Y en 2 voy a tener un máximo. Ya tracé mi curva. Ahora, yo no sé qué tan grande sea ese máximo, ni qué tan pequeño sea ese mínimo. Puedo tener infinitas posibilidades, vean. Puedo tener que aquí está mi máximo, aquí está mi mínimo, aquí está mi máximo. No sé dónde están, pero lo único que ya tengo es la forma de la curva. Sé que está así. Aquí en menos 2 hay un máximo. Perdón. Y aquí en 0 hay un mínimo. Yo ya tengo este bosquejo. ¿Sí? Ese bosquejo ya lo tengo en mi mente. Entonces, ahora, ¿cómo voy a determinar realmente cómo está eso? Vamos a ver acá. Entonces, ¿qué paso sigue? Yo aquí ya tengo un bosquejo más pequeño. Para nosotros hallar el valor de ese máximo,
Y de ese mínimo reemplazamos en los puntos críticos en la ecuación original. ¿Cuál es la ecuación original? Es esto. ¿Sí? Entonces, f de 0, ¿cuánto es? 0 elevado al cubo más 3 por 0 elevado al cuadrado menos 2. Menos 2. ¿Sí? En 0, menos 2. Y f de menos 2 al cubo, más 3 por menos 2 al cuadrado, menos 2 igual a menos 8 más 12, nos da 2. Entonces yo tengo en 0, menos 2. Y en menos 2 tengo 2. Esperen un ratito que tengo una llamada. Ya. Entonces, tenemos, como les iba explicando aquí, me está un ratito, chicos. Ya. ¿Quién también sería? Bueno. Les digo entonces, aquí tenemos, ahora, si se dan cuenta, yo aquí en menos 2 ya dije que había en menos 2. Vamos a regresar un poquito. Cuando le di el valor de 0, ¿qué pasaba? Había un mínimo. Entonces, en 0 yo tengo un mínimo. En 0 tengo un mínimo de ¿cuánto? De menos 2. En menos 2, aquí hay un mínimo. ¿Sí? Un mínimo. Que tiene el valor de menos 2. Y cuando tengo menos 2, me dio 2. Aquí en este 2, en cambio, tengo un máximo. Por lo tanto, digo, hay un máximo de ¿cuánto? Igual a 2. 1, 2. Para x igual a menos 2. Y hay un mínimo de ¿cuánto? De menos 2, menos 1, menos 2. Para x igual a 0 aquí. Y ya tengo mi bosquejo y se acabó. Y si nosotros nos vamos aquí a GeoGebra, GeoGebra nos grafica muchísimo mejor, ¿ve? Igual. En menos 2 nos da 2 y en 0 nos da menos 2, un mínimo, la curva, la ecuación original. Y eso es todo lo que hay que saber de puntos máximos y mínimos. Creo que esto les mandé de deber también, ¿no? ¿O no? ¿O no? No, No, ingeniero. esto no he mandado de deber todavía. Ya. ¿Qué tal entonces les pareció? ¿Quieren hacer ustedes ¿quieren hacer el 2? Ah, Sí se podría hacer. O sea, claro. A ver, hagámoslo con ustedes el 2. Déjenme quitar esto y llevarlo para acá. Control C. Matemática aplicada. Control V. ¿Ya? A ver, vamos acordándonos. Me imagino que pusieron atención o por lo menos anotaron. Primer paso, vamos a hacer el ejercicio 2. Nuestra ecuación es x al cubo menos 3x más 4. ¿Sí? Que tranquilamente podemos dejarlo como y igual a x al cubo menos 3x más 4, ¿no es cierto? ¿Cuál era nuestro primer paso? La derivada. Derivar la función.